Bienvenidos, si usted nos acaba de sintonizar, esta es una mesa de análisis, de debate también en torno a qué pasó luego de las elecciones, particularmente en el estado de Jalisco. Dedicaremos esta hora a analizar, a desmenuzar qué fue lo que ocurrió luego del cierre de las casillas el pasado domingo y tras una elección en relativa calma y hasta donde sabemos con un número importante de votantes. No se logró romper el récord histórico, pero vaya que por lo menos sí fue considerada como una buena afluencia de votantes el domingo. Y precisamente para hablar de este tema e integrar este análisis, saludo con mucho gusto. Voy a empezar de este lado, si me lo permiten. Jesús Ibarra Cárdenas, académico del ITESO y analista. Bienvenido, Jesús, buenas noches. Gracias por la invitación, saludos. A mi lado derecho, Rogelio Campos, ex consejero electoral. Rogelio, bienvenido. Muchas gracias, Belén. Muy buenas noches. Saludamos también a José Bautista, académico y analista. Maestro, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Belén. Así que bueno, pues tenemos invitados de lujo, personajes con mucha experiencia, vinculados todos al ámbito electoral, al análisis, a la interpretación también, así que seguramente será una charla muy interesante. Yo quisiera iniciar muy brevemente con un comentario muy general. ¿Cómo vieron la jornada, Jesús? Yo la verdad es que lo vi muy bien, destacaría tres cosas. La primera es que la jornada electoral rompió algunos mitos, como esto del voto cruzado, es decir, votar para unas elecciones por unos colores y para otras por otros, y en Jalisco con toda claridad se vio que eso ocurrió. Más allá de que hoy están cerrando los cómputos y que hay acercamientos y demás, una de las cosas novedosas es que quedó claro que no solo es válido, sino que ocurre, es una realidad, que los electores votan cruzado por distintos partidos, y eso me parece muy relevante. Otra cuestión que me parece también muy relevante es que los resultados, justo por ello, están arrojando un gobierno dividido, es decir, aparentemente hay que esperar los cómputos y las impugnaciones ante el Tribunal Electoral, pero aparentemente tendremos un Congreso de Morena, dominado por Morena, y un Poder Ejecutivo naranja por Movimiento Ciudadano, y eso plantea cosas bien interesantes para lo que viene. Claro, Rogelio. Yo vi una jornada más o menos normal respecto a los parámetros que tenemos, ¿no? Obviamente hay algunos puntos en el estado, hubo robo de paquetes, pocos, pero los hubo, pero también los hubo hace 3 años. Lo importante es no normalizarlo, hay que señalarlo. La participación, creo que es importante decir que se quedó muy por debajo de lo que en otras votaciones ha sucedido. El récord es del 64%, en esta es de 59%. Cuando fue la elección de Calderón contra López Obrador fue de 58%. La lección es que la polarización disminuye la participación electoral. De una vez, para que tomen nota los genios de la comunicación, y cuando hay un ánimo de cambio, aumenta la participación. Eso le pasó a Fox, eso le pasó a López Obrador en el 2018. Y creo que está presente el fenómeno que en inglés se conoce como el likely voter, que es las encuestas atinan, las encuestas siguen siendo sumamente confiables, pero lo que pasa es que ciertos segmentos salen a votar más que otros. Entonces, nosotros cuando vemos en Jalisco el distrito 10, vemos una participación muy alta. Si yo vivo en el distrito 10, salí a votar al distrito 10, después me fui a misa al distrito 10, después me fui a desayunar y me moví por ahí, yo pienso que fue un récord y no veo por qué ganó un candidato distinto por el que todo mundo a mi alrededor votó. Pero en la misma ciudad, pasando hacia el oriente, esa participación decreció notablemente. Entonces, es la misma preferencia que capta la muestra de la encuesta, pero hay algunos partidarios de una opción que son más fervientes, más puntuales, lo toman como una causa y esa participación aumenta. Creo que ese es un punto también a señalar. Claro. José Bautista, por favor. Sí, pues una participación, digamos, no tan amplia, pero también no despreciable. Me tocó ver en algunas casillas en donde había filas a temprana hora, y entonces sí hubo una participación,
faltó todavía más que ciudadanos más acudieran a votar. Una votación un poco más cerrada de lo que se anunciaba en las encuestas, eso también es de llamar la atención. Hay una cercanía con las que daban un triunfo más holgado a Pablo Lemus, pues no fue tan así, se fue cerrando, entonces muy competida la elección estatal. Y pues lo que no esperábamos, lo que ya mencionaba Jesús, es que el Congreso pues va a estar dividido. Es muy probable que Pablo Lemus tenga un Congreso contrario a su partido. Claro, me parece que han puesto sobre la mesa dos datos muy interesantes, lo del robo que decías, Rogelio, me gustaría que ahorita por supuesto entráramos a ese tema, por qué lo planteas así tan claro y abierto, pero también lo que decías, Jesús, sobre el voto cruzado o la manera tan sofisticada que terminamos votando acá en Jalisco, que a mí particularmente me llama mucho la atención, a riesgo de equivocarme, y ustedes tendrán la película mucho más completa, pero me parece que ningún otro estado votó como votó Jalisco, pero también es parte de lo que iremos puntualizando. Si les parece, y un poco para ir entrando en materia, quizá la manera, me pareció a mí, más ordenada de abordar esto, es como fue ocurriendo la votación. Hablamos ya de una jornada relativamente tranquila, con afluencia, depende cómo se vea, regularmente buena, sin mayores incidentes. Lo primero que empieza a brincar, digamos, en la cobertura de este proceso es la lentitud con la que empezaron a fluir, empezó a fluir la información en el PREP. Jesús, y ahorita vamos con ustedes también. Sí, claro, a ver, hay que dejar muy claro algo. Esta elección, con el número de coaliciones y de partidos que estaban en la coalición y además concurrente, es decir, se elegían autoridades federales y locales, incluía una complejidad superior a otros procesos electorales. Y decir también que todo ese conteo, la organización, la operación es de los ciudadanos. Y de pronto pensamos que la autoridad electoral es responsable de todo eso, pero sin embargo me parece que las explicaciones están ahí. Las complejidades de Jalisco tenían que ver con el alto número de partidos, coaliciones y las complejidades que ya al momento de hacer el escrutinio y cómputo en casilla eso suponía. Empezaron a llegar tarde esas actas, ¿no? Y bueno, más allá de varias irregularidades que efectivamente ocurrieron, como han ocurrido en muchos procesos electorales, me parece que no son esas irregularidades suficientes para revertir el resultado entre el primero y el segundo lugar. Es decir, el número de irregularidades que eventualmente pudieran convertirse en nulidades de casillas, creo que no serán, y desde luego este es un pronóstico, pero creo que no serán suficientes para cambiar los resultados entre el primero y el segundo lugar. Ahorita vamos a las otras presuntas irregularidades. Sí. Decía Jesús, bueno, este es un proceso que realizan los ciudadanos, efectivamente. A mí, Rogelio, me llamó la atención, ayer nos explicaban algo que yo desconocía. Para la elección federal había 4 funcionarios de casilla, para la local 2. ¿Esto pudo haber influido en la lentitud con la que fluyó el Estado? A ver, qué bueno que tocas el punto, porque yo creo que de repente nos brincamos al PREP y entonces surge esta justificación. Y la verdad es que desde que se inventaron los pretextos se acabaron los culpables. Y yo no estoy de acuerdo con eso, porque yo fui consejero electoral. Y yo te puedo decir que de todas las elecciones que hemos visto los que estamos en la mesa, ninguna había sido tan lenta, y quito el PREP, la apertura de la casilla. Entonces aquí hay un problema desde la capacitación de los funcionarios de casilla, y esa sí es responsabilidad absoluta de la autoridad. Mira, Belén, esta autoridad electoral fue muy displicente, muy negligente. Hoy me enteré por una columna de Pedro Mellado que la actual presidenta recibió muy serias críticas en el periódico Reforma cuando fue designada Reforma, señalada porque no tenía la experiencia para el cargo.
4 personas adelante de ella en un concurso de mérito sacaron mejor calificación que ella. Cuando llegó aquí se le hizo muy simpático poner una campaña que decía votar es chingón, con X, que está íntimamente relacionada con lo chingona de la candidata con X, Xóchitl. Después dilapidó, derrochó dinero en publicidad estática en la final del fútbol, en el partido de ida, en espectaculares, que por cierto, toda esa promoción del voto ya vimos que no funcionó, porque el promedio de votación aquí fue sensiblemente menor que la media nacional. Entonces me parece que toda esta frivolidad, ¿sí?, toda esta soberbia, toda esta falta de preparación, se vio reflejada en la capacitación, se vio reflejada, bueno, hoy lo vemos, saliendo los paquetes en bolsas de basura. Pues eso es que no prepararon. Oye, es que no tenía dinero. Oye, para anunciarte en la final de fútbol sí tuviste dinero. Me parece una cuestión donde se invirtieron totalmente las prioridades y ahí empezó la tragedia. ¿Por qué? Pues porque en esto no se cometen errores, se comete uno y lo demás van siendo consecuencias. Para no quitar más tiempo, creo que con esto de la jornada electoral, pues si se atrasa es como cuando construyes una casa, se te atrasa el del piso y no puede entrar el fontanero y luego no puede entrar el carpintero, y entonces el problema fue desde el principio, y coaliciones hubo en muchos estados de la República, y sí puede ser que haya sido muy diferente, pero una vez llegando a la comisión a capturar, se fueron a dormir, lo confesaron, que tuvieron que, en una confesión extrema de ingenuidad, dicen, es que nosotros tuvimos que entrar al quite. Ah, entonces no lo previste. Por cierto, dicen por ahí que decenas de funcionarios cobraron durante todo el proceso electoral y a la víspera de la jornada renunciaron. O sea, también hay una falta de compromiso y entonces los dejaron ahí. Entonces, lo que decía Reforma, que no tenía la experiencia, pues se comprueba. Este punto de la capacitación lo hemos escuchado incluso por funcionarios de casilla. Yo también me preguntaba por qué la federal sí previó 4 funcionarios, la estatal solamente 2, considerando la complejidad por el número de partidos que estaban involucrados en las coaliciones, y bueno, son puntos de los que iremos analizando. Tenemos que hacer una pausa, si nos lo permite, maestro, ahorita regresamos para continuar con otros puntos. Estás viendo Señal Informativa, emisión nocturna. Es la parte baja de la novena entrada. El juego está empatado, la cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el duelo entre Mamey Canseco al bat y el escurridizo lanzamiento de Brad y el Chupirul. Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias. Con un hit entra la del Gane, viene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito que va a ser pan molido para la industria chatarra. Esperen, tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalapeño Urdiales, barriéndose a dar triunfo al Club del Antojo. Cómeme como nosotros y ponte saludable. Mi INE es confiable. Por eso va conmigo. Va a todas partes. Con mi INE me identifico y tomo las decisiones más importantes. Mi INE es una conquista de las mexicanas, un logro de todas y todos. A los más jóvenes como yo nos toca tramitarla, confiar y decidir. Por eso junto a ella organizo y vigilo nuestras elecciones. Yo, con mi INE, participo. INE. ¿A poco no te encantaría seguir la fiesta hasta que amanezca y vuelva a anochecer? Ten, esto te va a mantener despierta para siempre. A cambio, solo te pido tu vida, esa que te da miedo vivir. El camino de las drogas parece mágico. Seduce y promete cosas increíbles, pero al final te cobra tomando tu propia vida. Mejor no te arriesgues y no pierdas tu flow. Gobierno de México. Recordamos con cariño los fabulosos jams de Moneros, con ganas de reanudarlos este año, con todo y una gran cumbre de maestros de la línea y el humor, esta semana en La Chora TV. UDG-TV, Canal 44, la señal de todos.
Bueno, nos quedamos precisamente entrando ya con el tema de las irregularidades. Maestro, decían el resto de los participantes de la mesa que, bueno, ojo con la capacitación previa, que pudo haber repercutido también en apertura tardía, poca capacitación por parte de los ciudadanos que estuvieron llevando a cabo la votación. ¿Qué más observó usted durante, digamos, la jornada electoral, pero el cierre, maestro, y la alimentación del PREP? Bueno, lo que se observó, efectivamente, las casillas no abrieron a tiempo. Se presentaron también problemas cuando había gente que se quería pasar, ¿no? En las filas, que no respetaba. En algunos casos que llegó la gente muy temprano a votar, se hizo muy lento el proceso, la gente se desesperó, la gente empezaba a querer señalar pues que se agilizara el proceso, y hubo momentos también en que había muchos espacios en que no había la gente, sobre todo en la hora de la comida, es cuando más se notó la poca presencia de las personas en algunas casillas. Ahora, el proceso electoral realmente es muy complejo. Yo estuve revisando algunas actas que se llenaron, que se pusieron. Había muchas combinaciones y eso hizo realmente muy pues más tardado, y ahí es central la capacitación, ¿no? Como ya se mencionaba, la capacitación, no solamente las personas titulares de las casillas, sino también de los suplentes, porque sucede en muchas ocasiones que la gente también a última hora no se presenta, y ahí tienen que entrar los suplentes o incluso la gente que está haciendo fila, ¿no? Claro. Que, de acuerdo a lo que establece la ley. El PREP avanza lento, eso me parece que coincidimos, incluso la propia autoridad electoral lo ha aceptado, pero luego en las primeras horas del lunes empiezan a circular estas imágenes donde dan cuenta de esto que tú ya adelantabas, Rogelio, una persona del Instituto Electoral que sale de una junta distrital con una bolsa negra, de estas que se usan para la basura, con boletas en su interior. Se ha dado una explicación por parte de la autoridad, algo que el partido Morena, que ha estado impugnando pues esta situación, dice que no es creíble, pero yo quisiera agregar, aparte de esto que ocurrió en este distrito, a mí particularmente me llamaba la atención estos paquetes, Jesús, que llegaban sin boletas en el interior, o boletas o paquetes que llegaban por error. Eso se puede entender también, ¿no? Parte de esta falta de capacitación y de los errores humanos que puede cometer el ciudadano. Se rompió la cadena de custodia, debió la autoridad haber vigilado mucho más el manejo y el traslado de esta paquetería, de esta papelería, perdón. A ver, hay que distinguir entre irregularidades y trampas, fraudes o efectivamente cuestiones que lleven a la nulidad de una elección incluso, o de una casilla. Y tomado en ese sentido, lo que tendríamos que verificar es si esos paquetes, si esas boletas que vimos en los videos que estaban en una bolsa negra y demás, efectivamente están ausentes de las actas, o sencillamente hubo un mal manejo del traslado. Lo que nos dice el Instituto Electoral es que pues en las actas sí estaban las boletas cuantificadas, llegaron a un consejo distrital que no correspondía para su cómputo, porque tocaban a un consejo municipal, y lo que hicieron fue enviarlas al consejo municipal. Los detalles de cómo se enviaron, es decir, que si en la bolsa de basura, a mí me parece muy mal gusto que lo hayan hecho así, justo fomentan las dudas y la desconfianza, pero lo que yo me diría es, a ver, esas boletas que llegaron irregulares están asentadas en un acta, se asentó que efectivamente se iban a llevar al Consejo Municipal, el Consejo Municipal las recibió por parte de un funcionario electoral y entonces entraron al cómputo de los que ya se están haciendo. Si eso ocurrió, no hay ningún problema. Si eso no ocurrió,
entonces sí estamos ante una irregularidad grave, que seguramente el Tribunal Electoral verificará toda esta información y estas piezas de las que estoy hablando, y si efectivamente encuentra que esas irregularidades son suficientes para afectar la certeza del proceso, anulará esa elección. Yo nada más quería decir, para terminar en ese tema, que creo que estamos en un modelo agotado, porque no solo esas irregularidades, sino otras más, han generado esta desconfianza sobre el proceso. Y hemos visto cómo es fácil que el partido que pierde inmediatamente empieza a generar desconfianza sobre ello. Y si no pasamos a un modelo de voto electrónico, como ya lo están haciendo otros países, vamos a seguir tropezando con la misma piedra según las capacidades administrativas y del Instituto Electoral que toque. Es decir, quitarnos el problema del PREP, quitarnos el problema de los conteos, quitarnos el problema de que un partido saque irregularidades para luego tratar de llevar agua a su molino, pasa por cambiar un modelo que creo está agotado y pasar al voto electrónico ya, que es perfectamente viable. Rogelio, se rompió la cadena de custodia y aquí yo agregaría el elemento que tú pones al principio. ¿Hubo robo? Hubo robo, sí, pero no, el robo que yo me refería fue que la propia autoridad lo dice en un municipio y lo acepta, que hubo robo de urnas. Eso me refería. A ver, sí se rompió la cadena de custodia, no lo digo yo, no es una interpretación mía, lo dice el presidente de la comisión distrital, ¿sí? Entonces sí, se rompió a confesión de parte, relevo de pruebas. Y a mí me apena mucho ahorita con Jesús, porque en nada vamos a estar de acuerdo de este segmento. Primero, el voto electrónico en Alemania existía y lo prohibieron, lo declararon inconstitucional. ¿Por qué? Porque hay una caja negra en el voto electrónico que tú no sabes lo que pasa en esa caja negra. Y en Alemania, en la Suprema Corte de Justicia alemana dijeron, el voto tiene que ser entendido sin ese tipo de sofisticación, de lo más sencillo. Y entonces esa fue razón suficiente para declararlo inconstitucional y dar marcha atrás. Las máquinas Diebold en Estados Unidos han estado en medio del ojo del huracán, se les ha atribuido fraude. En el caso de Holanda cancelaron las urnas electrónicas, estoy hablando de países desarrollados, porque se demostró que con interferencias de VANEC se rompía el secreto del voto. Yo puedo saber por quién estás votando con un simple aparato de interferencias de VANEC, así se llama. Entonces yo no soy partidario del voto electrónico, y menos aún porque si así hicieron lo que vimos todos a los ojos de todos, pues yo no quiero ver en un sistema electrónico que son capaces de hacer. Mira, Belén, todos los soples tienen la obligación de tener un ente auditor de su prepa. Nadie ha dicho lo que yo voy a decir ahorita. Este instituto fue el último en cumplir con esa obligación. Como diría el poeta de Juárez, pero qué necesidad, ¿por qué esperarse hasta el último? Fueron el último. Y luego lo hace el TEC de Monterrey, que es una institución muy seria, creo que todos estaremos de acuerdo en ello. Y la auditoría fechada el 1 de junio, un día antes de la elección, muestra que hay 2 vulnerabilidades graves en el PREP. Y resulta, y me atrevo a decirlo, que ni José, ni Jesús, ni tú sabían que había habido una auditoría. Ni el instituto lo publicó, y mucho menos nos dijo si arregló lo que ahí decía que estaba mal. Pero no solamente eso, sino que cuando consultamos el PREP, y me atrevo a decir que nadie me puede contradecir, ¿cuántas veces falló? ¿Cuántas veces se cayó? Te voy a contar una anécdota. Yo era consejero electoral en el 2003, presidente de la comisión del PREP, el mejor PREP de toda la República, incluyendo el del INE. Veníamos de uno fracasado en el año 2000, que ensució la elección de Ramírez Apuno. Estaba Becky Reynoso y hubo un microcorte de energía. Y Becky Reynoso dijo, se cayó el PREP, pero como si fuera la nota no de 8, de 64. ¿Sí? Bueno, ahora se cayó 30 veces por hora. Te metías a ver resultados, Zapopan 125,000 votos, al minuto decía 0 votos. Te metías a ver resultados de Guadalajara, salían de Zapopan. Aquello era una kermés, era un carnaval. O sea, no
hay credibilidad en eso y la autoridad electoral lo que tiene que dar es certeza. Bueno, miren ustedes, yo los reto ahorita que se metan a la página del INE y vean cuál es el padrón, la lista nominal en el INE, 6.600.000 electores. Ahora métase y vea en este momento cuál es en el PREP la lista nominal, son más de 7 millones. A ver, ¿en dónde los fabricaron? ¿En la Matrix de la película? O sea, generaron seres humanos, resucitaron, vienen de otra dimensión. Ahí tienen el dato. ¿Hay manera de explicar esta diferencia? Y con esto me voy al corte, lo dejo sobre la mesa, porque justo es el siguiente paso que yo quisiera abordar con ustedes. A mí me llamó mucho particularmente la atención el comunicado del Instituto Electoral, donde habla de que el PREP del INE y del Instituto Electoral no son comparables porque alcanzaron un número distinto de contabilización, y luego dicen, dado que se trata de elecciones distintas, si una persona votó por cargos federales pero no locales, también supondrá una diferencia de votos entre la elección local y la federal. A mí me llama particularmente la atención esta frase, porque no puedo imaginar que alguien solamente votó por lo federal y no votó por lo local. La que yo estoy diciendo ahorita es que hay 6 jaliscienses de carne y hueso, no hay más, 6,642, que tienen su credencial de elector y que tuvieron la posibilidad de ir a votar. Eso lo dice la autoridad del país, se llama Instituto Nacional Electoral. Pregunta, ¿de dónde salen los 7 millones que tiene publicado el IEPC? Entonces, si no son capaces ni siquiera de entender que son 6,600 y se inventan 400 más, yo no les creo ni los buenos días. Me refería no a que se tratara de lo mismo, sino a esta diferencia de números que han venido ocurriendo entre el INE y el Instituto Electoral, es que en ámbitos y momentos distintos. La boleta de gobernador, hay una explicación muy lógica de leer. Era una boleta muy bonita, entonces la gente votó por todo, y cuando llegó a la de gobernador dijo, ay, esta boleta está muy bonita, me la voy a llevar de colección. Con esto regresamos, ¿les parece? Me parece que vale la pena ahondar un poco sobre este punto. Vamos a la pausa y regresamos. Estás viendo Señal Informativa, emisión nocturna. Radiopatía celebra 35 años y cantando. Con ustedes, Manolo. Desde 4 de julio a las 9 de la noche en Conjunto Santander, con la actuación estelar de Javier Lacroix. Boletos en taquilla y en conjuntosantander.com. Radiopatías, 35 años y cantando. En junio, Guadalajara se convierte en el epicentro de la cinematografía internacional, una celebración al talento, la creatividad y la pasión por el cine. No te pierdas nuestra transmisión especial de la gala de inauguración del Festival Internacional de Cine en Guadalajara y vive la magia del séptimo arte en su máximo esplendor. Una noche de glamour donde las grandes figuras del cine se reúnen en un solo lugar. Ceremonia de inauguración Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Viernes 10 de la noche. En nuestra sociedad acelerada se necesita más que solo noticias. Se requiere contexto, investigación y reflexión. Los narcotraficantes son violentos y que se necesita confrontarlos militarmente. Nuestro panel de analistas del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades debate los acontecimientos que marcan a nuestro país y el mundo para brindarte información y hacer un análisis a fondo. Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos. En contraste, series. Sabemos lo que estás pensando. Sexo. Pues sí, doctora, es un tema que a veces no nos gusta hablar de ello a algunas mujeres, otras la verdad es que lo viven muy bien esta etapa. La sexualidad hablada al natural. La luna, que si el calor, que si el frío, que si los eclipses, que si las relaciones sexuales, y entonces genera ese embarazo. Descubre todo lo que tu cuerpo te puede ofrecer y desvélate con Sexo, luego existo. UDGTV, Canal 44, la señal de todos. Estamos de regreso. Maestro José Bautista, ¿qué opina usted de estas diferencias de cifras que ya planteábamos aquí en la mesa? Bueno,
La explicación que ha dado justo el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana es que hubo una diferencia a nivel en el PREP del INE y que fue más rápido, que iba más rápido que el PREP de Jalisco. Eso es lo que dicen que esa es la explicación que ellos dan. Por eso es la diferencia de votos. Ahora, también hacen la aclaración de que el PREP da información preliminar, pero no definitiva, ni tiene efectos vinculantes. Correcto. Que hay que esperar a la contabilidad que se hace en los consejos distritales y municipales, y justamente es lo que se está haciendo. Por eso es que apenas todavía no se puede cantar quiénes son los ganadores hasta en tanto no se concluya con esa votación en los consejos distritales. Que íbamos en el 90 y tantos % hasta hace un par de horas, ¿no? Aproximadamente. Sí, entonces yo digo, pues hay que esperar también, ¿no? Y tomar con mucha reserva la información del PREP. Claro. Jesús Ibarra Cárdenas, ¿hay elementos en tu opinión para que en este caso Morena y su coalición, que ha estado señalando estas irregularidades, puedan realmente, bueno, que puedan, lo pueden hacer, pero que haya elementos desde tu punto de vista para realmente revisar esta elección de Jalisco? Yo te plantearía esto que dice el propio instituto, de la diferencia que hubo entre las personas que votaron por lo federal y lo local, si puede ocurrir, si esto sería incluso una causal, o la otra, que la propia presidenta del Instituto Electoral lo aceptaba en algunas entrevistas, la ilegibilidad de algunas actas, de algunas sábanas. ¿Qué opinas sobre estos elementos? Sí, a ver, una cosa son las irregularidades y como decía ahora José Bautista, lo importante es esperar a que terminen los cómputos distritales, municipales, e incluso yo agregaría que se presenten las impugnaciones que correspondan ante los tribunales, Tribunal Electoral Local, y después se van a las salas regionales y a la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahora bien, creo yo que donde van a estar los principales problemas de nulidades será seguramente en las casillas, es decir, en las actas de escrutinio y cómputo, que es donde normalmente hay un mayor número de nulidades, porque se llena mal, porque es ilegible, porque no se tomó en cuenta, es decir, otra vez errores. Lo que no veo es una elección manipulada por la autoridad electoral o por los partidos, que inoculó un fraude que nadie vimos, pero que en los resultados apareció. Eso creo que no va a ocurrir. Lo que sí está ocurriendo, parte de lo que discutimos en la mesa, es esa falta de confianza. El PREP debe dar confianza, los cómputos distritales deben dar confianza, el Tribunal Electoral, que no está integrado correctamente en sus salas, en los estatales tampoco entonces está completo para dar esa confianza. Entonces vuelvo a lo mismo, tenemos ya un modelo agotado y tendríamos que pensar en otras alternativas para que volvamos a lo básico, que es generar confianza en las personas, y que ahora no se ha generado desde el tema del PREP hasta las autoridades incorrectamente integradas, etcétera, ¿no? Antes de pasar con Rogelio, ¿la ley contempla sanciones para la autoridad electoral que no garantice unas elecciones confiables? Sí, desde luego, más que para la autoridad electoral, o desde luego los funcionarios, hay una fiscalía especializada en delitos electorales, hay también todo un sistema de medios de impugnación para cuando haya inconsistencias, irregularidades que se convierten en problemas de legalidad y de certeza, entonces poder anular. Hay que esperar a que todo eso ocurra. ¿Dónde está lo más débil de la cadena de esa confianza? Creo yo, justo ahora en Jalisco, en el PREP, y en que todas estas irregularidades son tomadas por los perdedores, por los partidos que no están conformes y tratan de llevar a que la elección, a que se sospeche que hubo una elección manipulada y fraudulenta. Yo no lo veo, pero hay que esperar a que las autoridades terminen los cómputos y las impugnaciones, según corresponda, nos den información sobre la validez de la elección, de cada una de las elecciones, claro. Claro. Rogelio Campos, ex consejero electoral. Yo lo que veo es que hay principios de la función electoral, que son la certeza, la equidad, la independencia, la imparcialidad, la legalidad y la objetividad. En este proceso electoral, la autoridad ha vulnerado
flagrantemente estos principios. No solamente el día de la jornada electoral, hay una denuncia de violencia política de género que la presidenta, de una manera absolutamente frívola y negligente, dice que ellos no son nadie para sancionar. Ah, caray, hay un papelito, una ley que se hizo con el esfuerzo, Belén, de mujeres como tú, que han empujado para que no haya violencia política por razón de género, y ahí dice muy clarito que los organismos públicos electorales están obligados a atender esto. Ah, que ahí resuelvan que no fue, eso es otra cosa, pero aquí fue el fast pass, fue el fast track, el exculpar de inmediato al candidato del partido en el poder, ¿sí? Ese recurso, quiero que sepas que fue atraído por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué? Porque el tribunal local, ese del presidente magistrado, que también hizo violencia de género en una transmisión en vivo, pues dijo que claro que no, pues si lo que él hizo no es, esto menos es, ¿no? Pues entonces cuando iba a la sala regional, llegó Manotas y dijo a la Sala Superior, lo veo yo, y lo tienen ahorita ya. Entró el 6 de junio, que entró, o el 3 de junio. Bueno, entonces ahí hay una cuestión de una vulneración no menor, porque de repente cuando hablamos del género y de la violencia contra las mujeres, está muy padre decirlo, ya cuando afectan a un candidato que nosotros queremos que no pierda, o X, entonces, no, es que ahí no, es que eso no es. Entonces yo creo que ahí hay una situación importante. Y otra cuestión importante es que si se vulneraron los principios, pues se llaman principios por eso. Pues si no hay principio, pues no puede haber fin. Entonces, si no diste certeza, no solamente no diste certeza, atentaste contra la certeza. Oye, es que el modelo está agotado. Ah, caray, ¿y por qué en Nuevo León no hubo ese problema? Ah, caray, ¿y por qué en Veracruz no hubo ese problema? ¿Por qué en todos los lugares donde hubo elecciones concurrentes no hubo ese problema? Ah, que están diciendo ahorita que voto por voto. Ajá, nada más que aquí no. Aquí hubo, así como que la Virgen les hablaba. Mientras que a nivel nacional dijeron, sí, de la autoridad electoral y todos, y ahorita recontamos, y saben que ya terminamos, ahí están los resultados, ¿sí? Y además se amplió la ventaja. El candidato que se presume hasta ahorita ganador, dijo, nadie le obligó, nadie le hizo manita de puerco, y él dijo que había ganado por 20 puntos. A las horas dijo que por 16, a las horas dijo que por 9, a los días dijo que por 6. A ver, la autoridad electoral no ha sido buena para decirle, oiga, cállese, espérese lo que estamos diciendo aquí, sosiéguese. ¿Puede la autoridad electoral llamarlos al orden? La autoridad electoral es árbitro. ¿Qué hace un árbitro? Pues un árbitro conduce el partido, un árbitro para que haya condiciones, porque luego dicen, no, es que están muy violentos, ¿no? Caray, yo sí les pediría que tomáramos con cuidado eso de la violencia. La última vez que se acusó que un movimiento era violento y que se le atribuyó a Morena, el desenlace fue aterrador. Ya habrá tiempo para que recuperar un poquito la memoria de lo que pasó un 5 de junio, ¿sí? Eso fue por justamente estigmatizar que venían de fuera. O sea, haz de cuenta como aldeanos, ¿no? O sea, la aldea que está aquí sola y que no vengan de fuera, vienen de fuera, son de Morena, esos del Chilangos, de Chaleco Guinda. Pues si gana el gobernador Pablo Lemus, si es el gobernador, va a tener que sentarse con la chilanga de Chaleco Guinda y va a tener que sentarse con los violentos de Guindas a negociar en el Congreso. Pues yo no creo que sea inteligente lo que está ocurriendo para ese propósito. Vamos a la pausa, maestro, regresamos con usted y prácticamente ya entrando a conclusiones. La pausa y volvemos. Estás viendo Señal Informativa, emisión nocturna. En este programa conversar es una oportunidad para explorar ideas, reflexionar sobre la vida y descubrir diferentes puntos de vista. Aquí la palabra hablada es un intercambio donde descubrimos la riqueza de la diversidad de pensamientos, compartimos las experiencias y ampliamos nuestra visión del mundo. Mauricio Merino te invita a este espacio para el libre pensamiento, porque dialogar siempre es un gozo. Conversaciones con Mauricio Merino.
Esta semana, en Para Tomarlo en Cuenta, hay 7 esculturas o memoriales que representan el sentir de la gente. La Antimonumenta, por los feminicidios. Estamos frente a un fenómeno desvalorizado por la academia y socialmente, por mucho que nos pese. Pero, ¿qué debemos recuperar? Este espacio es más que un noticiero deportivo, con el análisis puntual y colaboradores que son especialistas en distintos campos del deporte. Te informamos todo el acontecer nacional e internacional. Esta es tu cita obligada en la agenda diaria del mundo del deporte. Señal Deportiva. En 5 años en la UDG rompimos las barreras físicas y económicas para llegar a más personas. Logramos ser la primera universidad del país que admite al 100% de aspirantes a prepa. Crecimos la matrícula en más de 47,000 espacios. Lanzamos UDG Plus para que puedas estudiar desde cualquier lugar del mundo. Y muy pronto seremos la primera universidad con el fondo de becas para posgrados más grande de México. 5 años haciendo realidad que la UDG sea para todas y todos. Informe de trabajo. Ricardo Villanueva, Universidad de Guadalajara. UDG TV, Canal 44. La señal de todos. Estamos de regreso en este mesa de análisis. Maestro José Bautista, el tiempo se nos va. Por favor, las causales a las que hacía usted referencia para... Sí, las causales para el recuento de votos están muy precisas en la ley electoral. Dice, cuando los resultados de las actas no coincidan, cuando hay alteraciones evidentes, ¿no?, que generen también confusión en las actas, cuando no existe el acta de escrutinio y no se encuentra en el paquete ni hay una copia de eso, cuando existan errores o inconsistencias que no se pudieron ser atendidas en la casilla también, el número de votos nulos cuando sea mayor la diferencia entre los candidatos ubicados en el primero y en el segundo lugar también es otra de las causales, y otra de las causales es cuando todos votan por un solo partido, cuando los otros partidos reciben 0 votos. Las casillas zapatos, eso es de hecho causa de nulidad de la casilla. Claro. ¿Y usted cree, maestro, que hay algunas de estas inconsistencias? Es lo que tendría que fundamentar en este caso los partidos inconformes, tendrían que presentar las evidencias, las pruebas para que pueda proceder, ¿no? Y ya el Tribunal Electoral tendría que hacer esa verificación y con base en eso tomar decisiones. Es probable, no lo sé, sí existe la posibilidad de que se presenten esas inconsistencias, sí existe, porque ya la propia autoridad ha mencionado que hay actas que no son legibles. Ahí pudiera por consenso también darse el recuento de votos, y esto pues sí es posible, ¿no?, porque ya se ha hecho también en procesos anteriores. Claro. Jesús, ya para entrar al cierre de esta mesa y a reserva de que ustedes, por supuesto, en este tiempo quieran agregar algo, ha pedido Morena que el Instituto Nacional Electoral se haga cargo del recuento. ¿Esto es posible? Ya la presidenta del INE decía que no, pero bueno, no sé por qué lo habrá planteado Morena. ¿Tú cómo ves esta posibilidad? Y si es factible que hagan falta boletas, que alguien se las ha llevado, ya sea el votante, como lo decíamos, ¿no?, a lo mejor por recuerdo, no sé, ¿es posible? ¿Esto es factible? ¿Ocurre? A ver, son dos cosas. La primera, respondo, si es factible que el Consejo General vote y decida traer esos cómputos. Sin embargo, no me parece ni pertinente, ni viable, ni legítimo, por una razón. Primero, ya empezaron. Una vez empezados los cómputos, no se pueden suspender para que se vaya a Ciudad de México, es una ilegalidad, no puede ocurrir. Segundo, los ciudadanos, tanto consejeros municipales como distritales, están haciendo su trabajo, hay que dejarlos hacer su trabajo.
y no puede un partido meter presiones para que ese esfuerzo que se está haciendo desde los consejos se vea vulnerado. Hay que tomar en cuenta que en esos consejos están ahí representados los partidos y no se vale transmitir de que ahí se están haciendo mal las cuentas, porque todos están ahí representados, porque los ciudadanos están llevando a cabo su elección y haciendo los cómputos que corresponden. Segunda cuestión, es posible que falten boletas, sí, es por la razón que sea, desde porque se las llevaron los propios ciudadanos, hasta porque logísticamente hubo alguna falla al momento de entregar los paquetes, de llenarlos, o incluso comprar el voto, como dicen que hacen este carrusel de que entregan la boleta en blanco y después, puede ser. Pero si eso ocurre, no hay que preocuparse en términos de que si esas cuentas no coinciden, entonces va a aparecer ese dato en los consejos municipales y distritales, y si incluso eventualmente hay una casilla que no se entregó, que se quemó, que se robó, como ya la autoridad electoral lo ha dicho, sencillamente no entra a los cómputos, o en dado caso el Tribunal Electoral puede anularlo por esta causal F del 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, que es error en los cómputos, cuando no hay coincidencias. Esto es, ante una circunstancia de ese tamaño, que es muy grave desde luego, lo que ocurre es que nuestro sistema electoral contempla alternativas como la nulidad de la casilla, por ejemplo. Rogelio. Yo creo que aquí estamos defendiendo, como si fuéramos una familia, al niño problema, ¿no? El niño problema es el IEPC, hizo un batidero, hizo un desastre, chocó el coche, se puso una guarapeta, ¿no? Y entonces estamos tratando pobrecito, no pasa nada, tiene seguro, señor, yo me hago responsable, aquí tiene mi tarjeta, mire, yo respondo, ¿no? A ver, voy a estar al pendiente. A ver, yo creo que estamos en un momento en nuestro estado donde hay que recuperar la memoria y hay que tener una reacción frente a lo que hizo el Instituto Electoral acorde con la que se ha tenido en años anteriores. Antes, si un consejero estornudaba, era nota de 8. ¿Sí? O sea, si algo fallaba, se llegaron a correr funcionarios ipso facto por fracasos del PRE. O sea, me parece que en mi caso concreto, yo advierto que me toca, porque no veo que se esté haciendo en Guadalajara, como que se perdió esta memoria, y yo lo que me toca es ser muy puntual de recuperarla, porque yo creo que sí tienen que pagar un costo los consejeros electorales. ¿Por qué? Porque quienes vengan tienen que tener un incentivo de qué pasa cuando las cosas se hacen mal. Y en este caso no es que perdieron una caja de papeles, en este caso es que tomaron su responsabilidad a la ligera. Hay un video hoy, está en mi cuenta de Twitter, retuiteado, donde en el distrito 16 quisieron meter 3,000 votos sin paquete, a deshoras, y está grabado el video, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que una elección desde hace muchos años no habíamos visto lo que estamos viendo en Jalisco ahorita. El organismo electoral está para dar certeza, no dieron certeza. Son los principales perdedores, pero nos llevaron de corbata. El niño problema nos ocasionó un gran problema como sociedad, y al ganador le va a ocasionar otro problema. ¿Por qué? Porque le va a quitar tiempo, porque va a haber una impugnación, ese tiempo que podría ser de armar transición, de armar equipo, le va a dar incertidumbre, y el capital es el tiempo, entonces se va a perder tiempo. Hay un responsable, es el IEPC, y se puede impugnar, claro que se puede impugnar, la van a impugnar, seguramente la van a impugnar, y ¿qué va a pasar? Pues no sé qué va a pasar, porque no tengo bola de cristal, pero pero de que se va a perder tiempo, sí se va a perder tiempo. De que hay un responsable, y hay que decir, el niño problema chocó un coche, cometió un error y tiene que pagar por sus consecuencias. Si lo seguimos consintiendo, el daño posteriormente va a ser mayor. Claro. Maestro José Bautista, para cerrar, y agregaría nada más un dato adicional, pareciera que todo esto se está centrando en la elección de gobernador, porque lo demás ha fluido pues relativamente en calma, al menos no se ha impugnado, ¿no? Sí, bueno, sobre la facultad de atracción que está solicitando
Morena, la alianza y los partidos aliados al INE, sí hay que señalar que el INE sí contempla, sí tiene esa facultad de atracción, pero para eso establece algunos criterios: que sea de interés, de sumo interés, que sea trascendente, que sea novedoso, es decir, que se enfrenten a una situación inédita. Bajo esas circunstancias sí puede atraer el INE, pero en este caso el propio INE ya señaló que no procede, por lo que ya mencionó acertadamente Jesús. Ya inició el proceso, ya está la contabilidad de los votos, hay que esperar. Todavía no se termina de contabilizar, todavía no hay un resultado final, entonces hay que esperar a que esto concluya. Y nada más un dato, en la elección actual del 2024 se han presentado 4 solicitudes de atracción al INE, y de las cuales 3 han sido desechadas y solamente una radicada. Es decir, también no todas las cosas, no todas las peticiones tienen, de acuerdo con el INE, tienen la trascendencia o la relevancia, y entonces terminan desechándolas. Pues yo les agradezco muchísimo a los 3 que nos hayan acompañado. Lástima que el tiempo se agotó, nos quedaron por ahí todavía algunas peticiones en el tintero, pero bueno, esto todavía no se termina, así que seguramente habrá otra oportunidad. Jesús Ibarra Cárdenas, académico del ITESO y analista, muchas gracias. Un gusto, Belén. Gracias. Rogelio Campos, ex consejero electoral, muchas gracias. Gracias, Belén. Maestro José Bautista, académico y analista, gracias. Gracias. Pero sobre todo, como siempre, gracias a usted por habernos acompañado. Que pase una muy buena noche.